Lectores trasnochados y lectoras trasnochadas que están del otro lado, sean bienvenidos a este espacio en el cual intento por un ratito venderles un sueño, venderles una historia, contarles un cuento. Por un ratito dejo de lado, y ustedes también supongo, las protestas estériles y nos sumergimos en el mundo más bien de las propuestas. En este caso, mi propuesta es narrarles un cuento, semana a semana. Hoy les traigo una historia que hace tiempo tenía muchas ganas de contar desde que la escuché por primera vez. Sí, dije escuchar y no leer, porque la escuché en la voz de otro colega y quedé totalmente fascinado y dije, yo también quiero leer esta historia. Se trata de un cuento de Vicente Batista, escritor argentino contemporáneo. A mí siempre me gusta decir dónde trabajaron los escritores, las escritoras que van desfilando por este canal. Bueno, él participó en una revista emblemática argentina de literatura que se llamó El Escarabajo de Oro. Vicente Batista fundamentalmente escribió relatos cortos, cuentos. En esos cuentos casi siempre está atravesado por el género policial. Hay algo de lo marginal, hay algo de lo existencial, hay algo de la calle, de las pasiones oscuras. Es un género que encierra y del cual ya he hablado a propósito de otros autores como Ricardo Piglia y otros que tengo pendientes como Juan Sasturain, Guillermo Sacumano. Es un género, bien digo, o Guillermo Martínez, que devela las pasiones más oscuras del ser humano y las pone en escena, la despliega. Pareciera que por un momento la moral la deja de lado y uno a veces se entusiasma, a veces con esas emociones que se siente identificado o a veces con la maestría del relato. Voy a leerles entonces esta historia de Vicente Batista. Prepárense, que vamos con la lectura. ¡Mierda!, repitió Juliano en voz muy baja. Llegó a contar 4 o 5 tiros, pero solo le habían pegado 2. Uno en el codo, el otro en el nacimiento del cuello. No debía preocuparse, no. Eran balas de un arma chica. Según calculó, era un calibre 22. Estoy de suerte, pensó. En sus labios apareció una sonrisa inoportuna. No era el momento, ni el sitio, ni la ocasión para sonreír. Se enorgullecía de tener el nombre y el porte de un emperador romano, pero ahora estaba corriendo entre los yuyos como una rata desesperada. Algunas horas antes había tenido verdaderas razones para sonreír. Hernán le iba a presentar a un poderoso productor de televisión. La fiestita sería en el campo de ese productor, específicamente en Zárate. A las 9 te paso a buscar por Cabildo y Kramer, le había dicho Hernán. Irían en su coche, un auto bien provisto, había un par de botellas de whisky, bastante yerba y algo de blanca. Hernán era un fanático empedernido de la música bailantera y Juliano no la soportaba. Cuando cruzaba la General Paz se lo dijo. A lo largo de 3 kilómetros la discusión había girado en torno de Ricky Maravilla y la Mona Jiménez. No vas a aprender nunca, le había dicho a Hernán. La misma sentencia lo advirtió ni bien lo dijo, que le repetía sin descanso a Roberto, pero Roberto, pese a su indudable falta de clase, era un juez de la nación, un señor juez de la nación. A Roberto podía perdonarle su gusto por esa música de negritos, pero a Hernán no. A Roberto lo quería. Pese a todo, Juliano sentía un especial cariño por su pequeño y frágil magistrado. Gracias a él iba a encontrarse con ese importante productor. Poco antes de llegar a Zárate, Hernán tomó por el camino de tierra. Eran las 10 de la noche y el cielo amenazaba tormenta. Juliano quiso saber la razón de ese desvío. Hernán se había limitado a decir que por ahí era más corto, que se quede tranquilo. El otro coche apareció de pronto en medio de la oscuridad. Hernán había clavado los frenos. Antes de que llegara a preguntar nada, Juliano notó un bulto grande y oscuro junto a su puerta. Todo había sucedido en segundos, casi como un diabólico pase de magia.
Después alguien había abierto la puerta y le había apoyado el caño de la pistola contra la cara. No parecía, indudablemente, traer buenas intenciones. Manoteó como mejor pudo el precio de la huida. Comenzó siendo un pequeño tajo en la mejilla. Echó a correr hacia los pastizales. Oyó que le gritaban: ¡Parate, hijo de puta! O algo parecido. Primero sintió un golpe seco en el codo izquierdo. Después otro a la altura del nacimiento del cuello. ¡Me dieron, carajo!, pensó, pero no dejó nunca de correr. Pisaba un terreno embarrado por la lluvia de los últimos días. Le sorprendió que no lo siguieran. La explicación la iba a tener algunas semanas después. Aquella noche se repitió incansablemente la palabra mierda. Mierda, mierda. Mientras corría, desesperado, por la maleza, en zigzag, como había visto en tantas películas. Estuvo más de 4 horas chapoteando por el barro. El lugar tenía todo el aspecto de una ciénaga con las repugnantes alimañas que se encuentran en las ciénagas. Había crecido el dolor en el nacimiento del cuello. Era un dolor, era un ardor punzante y ya prácticamente no podía mover el brazo izquierdo. Pensó en Hernán y en las diferentes y mil maneras de vengarse de ese malparido. Hernán era cliente habitual de Antíoco y Juliano solía conseguirle a los mejores chicos de la trupa. ¿Por qué le había preparado esta encerrona? O mejor dicho, la pregunta es: ¿por orden de quién le había preparado esta encerrona? Hernán era solo un perejil sin importancia. Pensó en Roberto y pensó que Roberto no podía hacerle una cosa así. A los tumbos llegó, como pudo, a la ruta principal. El puesto de policía estaba a 100 metros. Lo divisó y se acercó. Ni el sargento ni el cabo mostraron la menor sorpresa, como si fuese natural que un viernes a las 2 de la madrugada, en mitad de la ruta, apareciera un hombre con un par de balazos en el cuerpo y la ropa cubierta de barro. El sargento le dio la última chupada al mate y después le preguntó qué había pasado. «Un asalto. Me asaltaron», dijo Juliano y con su brazo derecho señaló atrás. El sargento le devolvió desganado el mate al cabo y después quiso saber cómo había sido. Parecía que todo lo que ejecutaba era de rutina, a desgano. Juliano tuvo que inventar una encerrona, una excusa, un robo, pero ni al sargento ni al cabo parecían importarle ese relato. El cabo cebó un nuevo mate y se lo alcanzó al sargento. Juliano les dijo a los dos, intentando convocarlos, que viajaba solo y que de repente se había extraviado por un camino de tierra. Dijo que de la nada habían aparecido 3 tipos y que logró huir del coche, pero no de las balas. «Estoy herido, me pueden ver», concluyó y le mostró el cuello y el codo. Recién en ese instante el sargento mostró interés. Abandonó el mate y le ordenó al cabo que preparara el coche. «Bueno, hay que llevar a este hombre al hospital, cabo». Le curaron las heridas y le enyesaron el brazo. No llegaron a sacarle las balas. Juliano aseguró que se haría atender en una clínica privada en la capital. Había llamado a Enrico, un amigo de verdad con todas las letras, de esos amigos que hacen favores sin hacer preguntas. Enrico apareció en el hospital a primera hora de la mañana. Juliano fue durmiendo casi todo el viaje. Los Bee Gees sirvieron de música de fondo. Enrico también odiaba la cumbia y a los negritos bailanteros. El juez, y aquí entra otro personaje fundamental, Roberto Escota. El juez Roberto Escota se negó 3 veces, pero finalmente lo atendió. Juliano le dijo que urgentemente tenía que verlo. «¿Para qué?», preguntó el juez. «No para lo que vos te imaginás. Estoy herido». Silencio total. Juliano creyó que Roberto había cortado. «¿Herido?», dijo Roberto del otro lado casi en un susurro. Por un instante, Juliano quiso creer que Roberto, su frágil Roberto, no había tenido nada que ver. Finalmente se vieron algunas horas después, y no fue un encuentro cálido.
Los encuentros de una pareja que se acaba de separar nunca son cálidos. Roberto, por supuesto, le reprochó todas las infidelidades y Juliano comprendió que eso era solo el prólogo al problema real. La relación de ambos no se había apoyado en la fidelidad hipócrita. Se lo dijo y exigió que le contara todo. En ese instante supo que dominaba la escena. No debía perder ese dominio. Habla más de la cuenta, le dijo Roberto. Sabés que odio a los que hablan más de la cuenta. Juliano compuso la más cínica sonrisa, pero no dijo palabra. No, soy un magistrado. No podés ni debés complicarme con funcionarios de poca monta, ¿sabés? Pobres policías y ladroncitos de vuelto. Ah, mira vos. En cambio vos podés ordenar que me hagan boleta. Me sentenciaste, querido, me sentenciaste, Roberto, pero ¿sabés una cosa? Logré escapar, te fallaron los verdugos. Yo no tuve nada que ver con eso. Sabés que sería incapaz de hacerte daño. Vos no, pero sí esos negritos que me mandaste. ¿Cuánto te costó el favor de Hernán? Contame, no me comprendés, dijo Roberto y agachó la cabeza. No me comprendés. Olvídate de todo esto. ¿Me vas a hacer caso aunque sea una sola vez en la vida? Dijo Roberto y por un momento pareció que perdió ese aire frágil, porque prácticamente le lanzó una amenaza. Olvídate de todo esto, Juliano. Hacé de cuenta que fue un mal sueño y dedicate por entero a lo que te gusta. Dedicate al cine, dedicate al teatro, dedicate a la televisión, a la radio, hacé un programa. Juliano, metételo en la cabeza. Podrías ser un buen actor. Si te olvidas de todo esto no te va a pasar nada, haceme caso. No entres en el juego de ellos. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Juliano. Es difícil dar nombre, Juliano. Déjalo así. Ya está, va. Déjalo así, no entres en el juego. Destruí esos videos que tenés, por favor. Así que el señor juez quería destruir las pruebas de la infamia. Claro, Juliano por dentro se dio cuenta de la maniobra. El señor juez quería borrar todas sus tardes de pasión con los jóvenes de Antíoco. Juliano creyó que había resuelto el enigma, pero otra vez se equivocaba. Es mi carta de triunfo, dijo. Destruílos, le dijo Roberto más serio que nunca. Destruí esos videos y olvídate de todo, Juliano. Juliano para sí pensó, no puedo perder esta carta, era el momento justo para ponerse de pie. Entonces Juliano se paró y ensayó una sonrisa tierna. Tenés mi teléfono. Si cambiás de idea, llámame, dijo, y se encaminó hacia la puerta de la confitería. Estaba seguro de que pese al brazo enyesado, no había perdido su porte de emperador romano. Emperador romano, Juliano, único hijo del matrimonio Bocacorsi, había nacido en Laguna Yema, Formosa, y se había ido de su casa ni bien cumplió 18 años. En el colectivo que lo traía a Buenos Aires, había esbozado las primeras líneas del personaje que iba a componer a partir de ese momento. Canjeó el nombre Pascual, con que lo habían bautizado sus padres, por el más sonoro de Juliano. Sustituyó a su abuelo inmigrante de la Puglia por un abuelo noble de Florencia. Dijo que él, Juliano, había venido de allí con el solo propósito de tentar fortuna en América. Con el idioma, la verdad que no tuvo problemas. Su abuelo y su padre verdaderos le habían enseñado italiano. Su primera pareja fue un señor culto, mayor y distinguido, que le enseñó modales y a comportarse en sociedad. Solía presentarlo como un sobrino menor que acababa de llegar de Florencia. 4 años después, se separó de este señor y poco quedaba de aquel muchacho que había llegado de Formosa. Comenzó a ejercer al muy poco tiempo, dadas todas sus cualidades y dotes como taxiboy de gran vuelo, disputado por gente de categoría. Era alto, buen mozo, distinguido,
y consiguió algunos bolos en un par de series de televisión. Juliano aseguraba que había cursado teatro en la escuela de Vittorio Gassman en Florencia natal y un máster de 2 años en actuación dramática en la Universidad Yale Drama School de Nueva York. Tampoco le resultó difícil que le creyeran el cuento de su amistad con Heidi Fleiss, la célebre Madame de Hollywood, quien lo aconsejó con un par de socios a que abriera el prostíbulo Antio. El doctor Roberto Scotta, entonces un mediocre abogado, se hizo cliente asiduo del prostíbulo Antio. Cuando por ciertos manejos del poder político el doctor Scotta llegó a juez de la nación, ya era la pareja estable de Juliano y la primera persona que Juliano quería de verdad. Tal vez fuese eso lo que ahora más lo irritaba. No podía aceptar que su frágil y tierno juez haya querido destruirlo a lo bestia en ese descampado lleno de mugre y lleno de barro. No había modo de aceptarlo. Pero el brazo enyesado, la bala que aún guardaba en su cuerpo y el costurón en la mejilla desterraban la mínima duda. Hacé de cuenta que fue un mal sueño, le había dicho el juez. Olvídate de todo, le había dicho su frágil y tierno juez. Una pesadilla, olvídate. De la misma manera que le había enseñado a vestirse y a tener modales de un caballero a su torpe juez, ahora él, Juliano, le iba a enseñar realmente cómo era una pesadilla. Esperó una semana con la esperanza que Roberto Scotta lo llamara, pero no hubo ningún llamado. Entonces decidió que era tiempo de jugar su carta. Hizo correr la voz porque contaba con una clientela amplia que tenía ciertos videos reveladores en los que se veía a un juez federal en el interior de un prostíbulo para homosexuales. La Nación fue el primer diario que difundió la noticia. Esa misma mañana Juliano recibió un llamado del señor juez. «Entraste en el juego», le dijo. No había rabia en esas palabras. Tampoco había indignación, parecía más bien llenas y cargadas de amargura y cansancio. «Y lo voy a seguir jugando», amenazó Juliano. En los próximos capítulos de la telenovela, Roberto, habrá un juez corrupto al servicio del poder corrupto como en la vida misma. Por eso te digo que la cortes. No ahora, no. Quiero llegar hasta el último capítulo de la telenovela, señor juez. Telenovela que te están escribiendo ellos, Juliano. Vos solo actuás. Lo mío es la actuación. ¿Es eso lo mío, no? Podría ser un buen actor. Vos mismo lo dijiste. Y por un momento Juliano se creyó sus propias palabras y la historia que él mismo había inventado. El juez Scotta lo volvió a llamar 2 semanas más tarde. Sus asuntos no iban del todo bien. La Corte Suprema de Justicia le había iniciado un sumario administrativo y se decía que estaba a un paso del juicio político. Juliano, por el contrario, era la estrella del momento. Había intervenido en numerosos programas de radio y en 3 programas de televisión. Lo reconocían por la calle, le pedían autógrafos, lo solicitaban. «Te felicito», le dijo Roberto Scotta. «Esto es apenas el principio», dijo Juliano. No, querido. Esto comienza a ser el final». Tu final, mi querido ex juez de la nación. «Al menos seguiré con vida, Juliano». «Yo también», dijo Juliano. «Yo no estaría tan seguro», dijo Roberto Scotta. «Ya jugaste para ellos. Ahora es tiempo de limpieza. Tus chicos no tienen tanta puntería, ¿sabes? No son mis chicos, pero tienen una puntería excelente, te lo aseguro». «Bueno, no aquella noche», dijo Juliano. «Aquella noche. Ellos también eran parte del juego», dijo el juez Scotta y cortó. Al día siguiente Juliano fue tapa de revista. Participó de un programa de televisión e integró una mesa redonda en la que se discutían los misterios de la noche porteña. Roberto Scotta había pedido licencia. Se decía que inevitablemente iba a ir a juicio político. Caía en desgracia definitivamente uno de los jueces mejor atendidos por el gobierno.
Nadie apostaba un peso por el juez Escota. La balanza ya estaba demasiado inclinada y Juliano decidió llamarlo. Socarronamente, tal vez confiado, le preguntó: ¿qué vas a hacer? Nada. Seguir viviendo, dijo Escota resignado. La gente en este país, Juliano, olvida rápido. Lo tuyo es más difícil. Lo mío, se asombró Juliano. Yo estoy en la gloria, querido. Ellos te pusieron en la gloria igual que a mí. No seas trágico. No te va ese papel, se burló Juliano. Entonces, Roberto Escota, con ritmo pausado y tono monocorde, le habló de sus amigos en el poder. Le contó qué caminos habían elegido para llevarlo hasta la magistratura. Le confió algunas de las muchas porquerías que debió hacer para dejar contentos a sus amigos. Bueno, sí, ahora te quejas, pero eso bien que te dejó una buena cantidad de dinero, dijo Juliano. El dinero de los prostíbulos y de la prostitución es solo un vuelto, dijo Escota. Vos volás bajo, Juliano, ellos vuelan alto. ¿Vos volás alto?, preguntó Juliano con sorna. Yo volaba alto, pero ellos decidieron bajarme por negocios y política que siempre corren juntos. Se acercan las elecciones y hay que patear a los jueces corruptos. Yo soy uno de ellos, me hago cargo. Tenían que patearme antes que lo hiciera la oposición. También tenían que borrar los videos de todos los otros encumbrados personajes que iban conmigo y con vos, Antío, y sobre todo tenían que borrar a quien habían visto, oído y atendido a cada uno de esos personajes. ¿Sabés quién es ese? Sos vos, Juliano. Estás loco, dijo Juliano. No estoy loco, Juliano. Ellos necesitaban un perejil. Necesitaban a alguien muy pegado a mí, que me repudiara públicamente, que me denunciara. Y ahí, ¿quién entra? Vos. Entraste solito, Juliano. Ahí entras en escena. ¿No te diste cuenta todavía? Fingen el atentado en medio del campo y vos creés todo lo que ven tus ojos. ¿No te preguntaste nunca por qué los policías no se asombraron de que a esa hora de la madrugada apareciera un tipo con 2 balazos en el cuerpo? ¿No te preguntaste nunca por qué en el hospital no se opusieron a tu decisión de trasladarte a Buenos Aires? Fue un magnífico trabajo de inteligencia. Estaba todo arreglado, Juliano. Tu enemigo Hernán y tu amigo Enrico estaban arreglados. Algo de dinero y algunas promesas abren muchas puertas. No bien saliste del hospital, comenzaste a jugar el juego que ellos querían que jugaras. Yo te lo advertí, pero no me hiciste caso. Vos estás loco, dijo Juliano, estás loco. ¿Sabés qué pasa? No soportás mi triunfo y menos soportás el fracaso. No estoy loco, Juliano, yo que vos me cuidaría. No te lo digo más. Las cartas están jugadas de tal forma que el público que acabás de cosechar no se va a sorprender si cualquier noche de estas apareces muerto en alguna esquina del suburbio. No habrá quien te reclame, Juliano. Ni tu falsa familia noble de Florencia, ni tu falsa familia de Formosa. Se terminó tu historia, borrón y cuenta nueva, Juliano. Lo peor de todo es que ni siquiera serás historia. ¡Vos estás loco! ¡Estás loco!, dijo Juliano, pero tuvo que apoyarse en una silla. Jamás había hablado de su familia de Laguna Yema, Formosa, ni borracho ni drogado con nadie. Jamás había hablado de eso. Y recién el juez Escota acababa de mencionar a su familia de Formosa. ¿Cómo lo sabía su frágil y tierno juez? ¡Estás loco! ¡Estás loco!, repitió y cortó la comunicación. En el mes siguiente, con la misma fuerza que se derrumbó el juez Roberto Escota, creció la fama de Juliano. Había dejado de ser un taxiboy para convertirse en un empresario de la noche. En un par de años, se dijo, seré diputado de la Nación, repetía gracioso a quien lo cruzaba por la calle. Sin embargo, lo que más le interesaba era su genuino progreso como actor. Se hablaba de una posible serie de televisión con Juliano en el papel protagónico. Precisamente para profundizar eso,
El productor de la serie lo había invitado a la fiesta en su quinta de Monte Grande. Juliano subió a su BMW y fue silbando y tarareando los temas de Soda Stereo que oía desde su pasacassettes. Tomó el camino transversal tal como estaba indicado en el mapa que le diera el productor y anduvo 3 kilómetros, pero no encontró la quinta. Estaba en mitad del campo y no se distinguía una sola construcción ni un solo ser vivo a su alrededor. Pensó que había tomado el camino equivocado y se disponía a dar marcha atrás, cuando 2 coches que aparecieron de la nada le cerraron la marcha. Solo atinó a bajar de su BMW. Echó a correr hacia la soledad del campo. ¡Mierda! ¡Mierda!, repitió en voz baja, y supo que esta vez no iban a errar el tiro. Vicente Batista. Crímenes, aventura, intriga, ambición, el poder, la política, los manejos, cantar victoria antes de tiempo. Espero que les haya gustado a los que están del otro lado. Gracias por estar ahí, por escuchar, por compartir, por comentar, por darle me gusta a este video. Los que están ahí del otro lado son leales y son orgánicos. Voy a retomar lo que dije al principio. Teatro de ideas, teatro de imágenes. Un tiempito abolido, un ratito, para escuchar una historia, un cuento, y dejar de lado las protestas estériles para entregarnos a las propuestas. Esta es la mía, esta es mi propuesta. Por un rato te cuento un cuento, una historia, un relato y te presento un autor. Muchas gracias.